En el capítulo internacional, el año empezó con la esperanza de la primavera árabe, pero las revueltas que acabaron, entre otros, con Gaddafi no se han desarrollado siempre como querían quienes apostaron por derrocar a los tiranos y defender la democracia. Es un proceso abierto, tanto como la crisis financiera de la Unión Europea, que ha dejado en quiebra a Grecia y a Portugal y seriamente afectados a Italia y España. Por primera vez se habla de que el euro está en peligro. Conflictos como el de Israel y Palestina siguen estancados y el terrorismo islamista ha seguido, aunque su cabeza más visible, Osama Bin Laden, murió tras ser descubierto en su refugio de Pakistán. Pero el final de 2011 nos ha dado también imágenes esperanzadoras, como el de 3 mujeres luchadoras que recogían hace tan solo unos días el Premio Nobel de la Paz. Pocos años han cambiado tan radicalmente las reglas del juego a nivel internacional como el 2011. Un año de revoluciones, empezando por las del mundo árabe. Pensad que se inició todo justo aquí debajo, en la avenida Bourguiba, el 14 de enero, cuando una gran multitud se manifestaba enfrente del Ministerio del Interior que está delante de nosotros, y ese fue el último día de la dictadura de Ben Ali. Fue derrocado por la revolución de los jazmines, una mecha que se había encendido con el suicidio el 17 de diciembre de 2010 de un joven de 26 años, Muhammad Bouazizi, que se prendió fuego como protesta en Sidi Bou Said. La revolución de los jazmines se extendió como la pólvora y Oriente Medio ya no volvería a ser el mismo. Empezando por el mismo Ben Ali, que tomaba un avión al exilio hasta contagiarse a Egipto, donde la masa de jóvenes sin futuro exigía la destitución de Mubarak. Son cosas que no se pueden prever, que no se pueden organizar. Si no, se trataría de revoluciones ideológicas, con líderes, etcétera, etcétera. Son revueltas que me recuerdan un poco las de los esclavos de Espartaco. Extraordinarias, como la película de Stanley Kubrick. Es exactamente eso, evidentemente en clave moderna. El contagio llegó al Golfo Pérsico, a la monarquía de Bahrein, en la Plaza de la Perla y a Yemen, poniendo casi fin a más de 30 años en el poder absoluto del presidente Saleh. El final más trágico y sangriento ha sido el de la Libia de Muammar el-Gaddafi, tras 8 meses de guerra civil y bombardeos de la OTAN. La bárbara ejecución de Gaddafi en octubre coincidía con la celebración de las primeras elecciones democráticas en Túnez. Y el aplastamiento de las revueltas contra el régimen de los al-Assad en Siria volvía a subrayar la delgada línea roja que separa alzamientos y guerra civil. A pesar de la negación sistemática de la realidad, como en el caso extremo del presidente sirio, lo que han dejado claro las revoluciones árabes es que ningún dictador está ya a salvo. Creo que los países de la primavera árabe tienen muchos desafíos, si bien es cierto que evolucionan con el sello democrático, pero también hay muchos problemas que afrontar. Todos estos países se han levantado por un motivo principal, la libertad contra las dictaduras, pero en el fondo existen cuestiones, diría que, estructurales.
Existen desde decenios, como la desocupación, la falta de desarrollo económico, la explotación equivocada de sus propios recursos, como el caso del petróleo en Libia. Pues bien, todos esos problemas tienen que ser solucionados, porque de lo contrario, la primavera árabe se convertirá en el invierno del descontento. Un año especial también por la desaparición del número 1 del terror internacional, con la eliminación de Osama Bin Laden en Pakistán. El mayor peligro del mundo islámico para Occidente caía en 2011 con los dictadores. El 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York ya se podía celebrar finalmente sin Bin Laden. La situación sobre el terreno en Afganistán, sin embargo, sigue siendo delicada. 97 soldados españoles han perdido la vida en aquella misión de paz, 3 este año. Y el futuro del país es incierto, antes de la anunciada retirada de las tropas internacionales de la OTAN. El terror en 2011 tiene otra cara, la del noruego Anders Behring Breivik, responsable de la muerte de 76 personas, por una bomba frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y una matanza perpetrada por él mismo, ultraderechista, en un campamento de jóvenes socialdemócratas. Al principio el atentado se había atribuido a Al-Qaeda como venganza por la muerte de Osama Bin Laden. El terror, como quedaba demostrado, puede tener muchas caras. Políticos y comentaristas en Italia comparaban la salida de Silvio Berlusconi del gobierno en noviembre con la caída del muro de Berlín. En plena crisis del euro, después del derrumbe de Irlanda y Portugal, pero sobre todo de Grecia, la otra cuna de la civilización europea. El nuevo gobierno técnico del italiano Mario Monti, conocido como Governissimo, después del de Lucas Papademos en Atenas, inauguraba otra tendencia revolucionaria en el continente, la de los ejecutivos técnicos, en manos de ex altos funcionarios de los más importantes organismos financieros internacionales. Mood quiere decir humor en inglés y según la agencia de calificación de riesgos Moody's, la zona euro continúa sufriendo bandazos de humor negro en forma de presión a sus deudas soberanas. A pesar de que los líderes europeos acordaban en una cumbre devolver la confianza a los mercados, reforzando sus fondos de rescate y abriendo la puerta a los inversores privados, las primas de las deudas siguen estando por las nubes. Europa unida -1, titulaban los periódicos el segundo fin de semana de diciembre tras la reunión de Bruselas. Statement the Prime Minister. Porque el Reino Unido se ha apartado de Europa. Para unos un error, otros, como el Financial Times, lo comparaban al aislamiento de los que no se quisieron subir al Titanic. También se habla de guerra del dólar al euro, porque mientras la economía norteamericana se despierta, la europea parece seguir dormida. Y el espléndido aislamiento de la isla del Reino Unido ya no es posible. No está separada del continente con el que comparte la crisis, ni de la oleada de indignación y catarsis de los jóvenes sin futuro en todo el mundo. Así demostraban las revueltas de los indignados anglosajones el pasado verano en la City. El año comenzaba en América Latina con el traspaso de poder en Brasil, de Lula da Silva a Dilma Rousseff. Não venho para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada mulher brasileira. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis y gobernar para todos. Y continuaba con 5 procesos electorales en Haití, Perú, Guatemala, Nicaragua y Argentina. La revolución en la red de Julian Assange y Wikileaks, que cancelaba el 2010, ha seguido estando de actualidad en 2011. Según los analistas, como uno de los desencadenantes de los levantamientos de los jóvenes árabes que han usado la red para organizarse contra sus gobiernos.
2011 acaba con la denuncia de Assange de que todos somos espiados a través de ordenadores y móviles. A mitad de año estallaba el escándalo del magnate de la comunicación Rupert Murdoch con la cadena de corruptelas que alimentaba a su monstruo, el diario sensacionalista News of the World. Después de 12 años en el poder de Vladimir Putin como presidente de Rusia y como primer ministro con su partido Rusia Unida, los moscovitas salían a la calle para protestar contra las irregularidades que le volvían a dar como ganador. En Egipto, la victoria en un proceso laberíntico en 3 fases de los grupos islamistas, sobre todo de los radicales salafistas, ha encendido las alarmas. Los resultados finales no se conocerán hasta enero. Hay un fenómeno que me parece muy importante y que a mi modo de ver no se comenta tanto, y es que este país está en un proceso muy grande de saudización. La influencia de Arabia Saudita ya antes era muy grande. Esta influencia se debe, entre otras cosas, a que hay muchos egipcios que trabajan en Arabia Saudí y vuelven, y muchos de ellos vuelven con estas ideas especiales del Islam, digámoslo francamente, wahabistas, y tienen aquí mucha influencia los sauditas por el dinero, por los trabajadores que han tenido experiencia de estar allí, y también por la influencia que tienen a través de sus televisiones y de su prensa. Palestine is member of UNESCO. Los palestinos han conseguido en 2011 ser admitidos como miembros de la UNESCO, aunque posponían su declaración de independencia anunciada para la Asamblea General de la ONU. En el último escalón se hallan los refugiados palestinos que viven en campos de acogida en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria o Líbano. Estamos lejos de una solución, porque la solución del problema de los refugiados palestinos es una cuestión política entre las partes del conflicto, Israel y Palestina, y hace parte de ese proceso de paz que está en ese momento completamente bloqueado. Aún así, el temporal habitual escampaba durante una jornada de mediados de octubre, cuando los palestinos radicales de Hamás, el movimiento de resistencia islámica, liberaban al soldado israelí Gilad Shalit. Shalit vivió más de 5 años cautivo en la Franja de Gaza antes de ser canjeado por 1027 presos palestinos de las cárceles israelíes. Ha sido un año convulso, ha sido un año imprevisible. Nadie esperaba que ocurriera lo que ha ocurrido, y en realidad se pueden hacer pocos pronósticos para el año próximo. Se puede pronosticar a largo plazo, se puede pronosticar que en una generación esto va a cambiar muy posiblemente a mejor, pero sobre lo que nos puede dar el año próximo creo que será muy parecido a este. Sorpresas, convulsiones, un desorden que acompaña inevitablemente a cualquier cambio, y espero que al final buenas noticias. La máxima de que una buena noticia nunca es noticia se ha roto varias veces en este año de revoluciones, como la de la Junta Militar birmana liberando de la prisión de su domicilio a la opositora y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. En Italia se solía ir a las ruedas de prensa de Berlusconi para reír, ahora también se llora. Como la ministra de Trabajo, Elsa Fornero, anunciando el nuevo y draconiano plan de ajuste. Tres mujeres que han combatido la injusticia, las dictaduras y la violencia sexual en Liberia y Yemen recibían en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2011. Tawakkul Karman, activista de 32 años, se presentará a las elecciones presidenciales de su país, Yemen, la primera mujer de su historia como la primera árabe en merecer el galardón. A la espera de que 2012 se prodigue menos en nuevas aciagas.